objetivos de desarrollo sostenible existen la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz o la justicia. Entre ellos existe la educación de calidad. La educación permite la movilidad socioeconómica ascendente y es la clave para salir de la pobreza. Es verdad que se alcanzaron grandes tasas de escolarización estos últimos años, pero no es suficiente. Aún 260 millones de niños y niñas estaban fuera de la escuela en 2018. Y además, más de la mitad de los niños y adolescentes de todo el mundo no están alcanzando los estándares mínimos de competencia en lectura y matemáticas. Si nos centramos en los territorios con las máximas desigualdades en tema de educación, nos encontramos con la África subsahariana, donde los niños en edad de asistir a la escuela en primaria que no están escolarizados asciende al 22%, y la Asia meridional, donde este porcentaje ha bajado considerablemente de un 20 a un 6%, pero sigue sin ser suficiente. La pandemia hizo que la mayor parte de países cerrara escuelas, dejando al 91% de los alumnos en sus casas, y lo que se tradujo en que las clases empezaran a ser telemáticas. 1.600 millones de estudiantes tuvieron que quedarse en casa, y esto supuso una alteración del aprendizaje y cambió drásticamente sus vidas, especialmente de la gente que menos recursos tiene. Esto nos lleva al uso de las TIC, o tecnologías de la información y la comunicación. Estas hacen referencia al uso de herramientas como ordenadores, tablets, etc., pero también software, como acceso a la nube, entre otras. No obstante, el concepto no comprende solamente de los propios elementos, sino también el dominio de esas competencias digitales. Entre las metas establecidas por la ONU no existe ningún punto en cuestión, pero sí que es verdad que se debería dotar a los centros y a los alumnos de la docencia y equipos recomendados para la correcta digitalización, y sobre todo siempre pensando en las personas con menos recursos y los que más lo necesitan.